Vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias, Dios. Muchas gracias por el privilegio que nos das ahora de poder leer tu palabra y meditar en ella. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de acuerdo a lo que tú ya tienes preparado. Tú conoces nuestra vida, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestros deseos, nuestros anhelos. Dejamos todo en tus benditas manos para que tú actúes, Señor, en esta hora conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Vamos, hermanos, doy muchas gracias a Dios porque nos permite estar aquí compartiendo ahora el mensaje de la palabra de Dios en este día especial. Como muchos saben, tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de visitar a mi hija Sabdi y a su familia allá en Estados Unidos. Y déjenme compartirles que el pastor de la iglesia de Elmbrook, así se llama la iglesia Elmbrook en español, ahí en Wisconsin, me invitó a predicar el Día de las Madres y lo hicimos con mucho gusto, con mucho placer. Ya tuvimos la oportunidad de predicar en Francia, allá sí lo pudimos hacer en francés, pero aquí en inglés pues no tanto. Pero gracias a Dios que es español la iglesia. Bueno, me llamó la atención la puntualidad para empezar el culto, como hoy lo hicimos. La hora programada de inicio allá es a las 11 de la mañana, igual. Y déjenme decirles que la gente, todas las personas llegan antes y aprovechan para saludarse muy cordialmente afuera del salón principal. Aquí sería, por ejemplo, allá en el garage, ¿verdad? Y ya en el salón prenden una gran pantalla 5 minutos antes de las 11. Y empieza a verse cómo va disminuyendo ahí el reloj de la pantalla de 5 minutos a 4, a 3, a 2. Faltan 2 minutos y se suben 3 hermanas a cantar, el guitarrista y el del teclado. Y cuando marca 0, pues de 5, 4, 3, 2, 0, empiezan a cantar. Y de veras, hermanos, que es hermoso que ser puntuales. Y yo digo que, pues aquí nosotros también podemos ser bien puntuales. Hoy lo hicimos, empezamos a las 11 en punto y el culto así también a las 2. Ojalá que nosotros podamos retomar esa buena costumbre, hermanos, de iniciar exactamente a la hora. ¿Saben qué? Es de muy buen testimonio. Y además de que seguramente usted sabe que la puntualidad es cortesía de ¿qué? Cortesía de reyes, se dice, ¿verdad? Es el dicho. La puntualidad es cortesía de reyes. Ya que somos reyes, nosotros somos corteses con nuestro Dios, con nuestros invitados y tenemos que hacerlo. Es algo que a mí en lo particular, muchos saben que me ha gustado ser puntual y que conste que a mí primero se me lo estoy diciendo, porque sabemos que de repente empezamos ahí a bajarle un poco a lo bueno. Bueno, después del culto, déjenme compartirles que el pastor nos invitó a comer a su casa. Nos mostró un ministerio especial que tienen, que se llama el Ministerio de la Pizza. Ya habrá oportunidad de platicarles con detalles de qué se trata este ministerio, pero bueno, déjenme decirles que comimos unas pizzas muy ricas que él elaboró. Y es interesante cómo a través de ese ministerio puede atraer gente. Llega gente que se conecta, quiere aprender a hacer y pueden recibir la palabra de Dios. Pudimos disfrutar de unos días por esos hermosos rumbos. Y déjenme compartirles también que siempre que vamos con ellos, con mi hija Sabdi, su familia, tenemos nuevas experiencias. Y esta vez fue que nos llevaron de campamento. Aquí dormimos en una casa de campaña.
así como ciertas personas que estuvieron haciendo aquí algunas actividades, pero déjenme que la diferencia era muy grande. Allá se cuenta con todas las comodidades del mundo. Caminos bien trazados, un lago hermoso, baños cerca de donde acampas, con toda la limpieza y los accesorios necesarios. Y algo también que siempre me va a sorprender, mucha agua. Agua que puede uno tomar de la llave directamente. Y poder caminar por la montaña fue algo muy en verdad, muy hermoso, hermano. Bueno, aprovecho para decirles que les mandan muchos saludos, tanto los hermanos de la iglesia como mi hija Sadie, su esposo Jacob y sus hijos, mis hermosos nietos, Caspian Josiah y Tobias Edward. Ya me estoy aprendiendo los nombres. Bueno, hermanos, como muchos saben, me corresponde dar a conocer, cuando me toca la predicación, dar a conocer o recordar la declaración de fe de las iglesias bautistas de México, de la Convención Nacional Bautista de México. Esta declaración está inscrita en nuestros estatutos como iglesia, y hoy nos corresponde ver lo que dice respecto a la segunda venida de Cristo. Recordemos que son 20 los artículos de fe. Y este artículo que vemos hoy es el 17, es decir, ya nos faltan 3. En nuestros estatutos como iglesia encontramos el artículo 7, inciso 17, que dice así, lo van a ver ahí en la pantalla. Creemos que, 1, Cristo vendrá otra vez en forma personal y visible. 2, como ladrón en la noche, porque no sabemos el día ni la hora. 3, y que vendrá como juez, porque el día de la salvación ha llegado. Esta declaración estuvo muy breve, muy concreta, en comparación con las otras que hemos estado viendo. Cuando se elaboraron estas declaraciones hubo una reunión de muchos pastores, se separaron por grupos para que cada quien hiciera su trabajo y luego ya se compartieron, y bueno, parece que este grupo pues le tocó algo muy sencillo y fue muy rápido. Ahí están los textos que aparecen donde se puede uno consultar estas declaraciones. Realmente, hermanos, hay mucho que decir al respecto de este maravilloso tema de la segunda venida de Cristo. Hay mucho. Pero antes, permítanme contarles lo siguiente. En la película Groundhog Day, bueno, yo no soy malo para el inglés, entonces es el día de la marmota, se traduce. En esta película, Día de la Marmota, y que en otros lugares se llamó hechizado en el tiempo o atrapado en el tiempo. Yo no sé si usted llegó a verla. Hay que verla, yo no la he visto. Bueno, dicen que el protagonista enfrenta un problema inusual. Se encuentra atrapado en el 2 de febrero. Cada mañana se despierta y amanece el mismo día, 2 de febrero. Vuelve a repetir las mismas experiencias, conocer a las mismas personas y experimentar lo mismo cada día. Y el hombre, al percatarse de ello, pues aprovecha la situación. Al principio, robando bancos, dándose cualquier gusto, sabiendo que al día siguiente volvería a despertar con el día anterior borrado. Con el tiempo, sin embargo, se encuentra insatisfecho. Todas las cosas que logra hacer no le traen satisfacción, ninguna satisfacción. Al percatarse de ello, cambia de estrategia y empieza a vivir para ayudar a otros en lugar de satisfacerse a sí mismo. Con el tiempo, él aprende a mirar hacia afuera en lugar de solo considerar sus propios deseos. Por fin, llega la mañana en que amanece ya como un 3 de febrero, solo aprendiendo a vivir para otros
es que el hombre pudo escaparse del ciclo de repetición. Bueno, de eso se trató esa película. Afortunadamente, nuestra vida no es así. Las cosas no se vuelven a repetir interminablemente. De hecho, las cosas casi nunca suceden de la misma forma dos veces. Si visitamos hoy un lugar, la visita de mañana será distinta. Me gusta visitar la ciudad de París, muchos saben, donde vivimos mi esposa, mi hijo Saulo y yo. Tuvimos la oportunidad de vivir allá en aquel lugar. Y ese lugar donde nació mi segundo hijo, Víctor, quien ahora está cerca de París, allá en Francia, y donde pude realizar, por la gracia de Dios, estudios de posgrado en la Universidad de París. Y cada vez que vamos al lugar es distinto. Los paisajes, pues, son diferentes, las personas no son las mismas, aunque los monumentos están ahí en el mismo lugar. Cada vez es diferente. Lo mismo es cierto en un sentido cósmico. El sol, la luna y las estrellas permanecen fielmente en su lugar, aunque haya cambios de otras formas. Hay quienes creen que el universo está atrapado en un ciclo eterno de repeticiones. Lo que ha sido, volverá a ser, y ellos dicen, y no hay escapatoria. Pero ¿saben qué? Esta no es la perspectiva que Dios nos muestra en la Biblia. Bíblicamente hablando, la historia humana está progresando hacia una meta. Tuvo un principio. ¿Y saben qué? También tendrá un final. Y por los acontecimientos pareciera que no está muy lejos el final. De la manera que en nuestras vidas la segunda vez suele ser diferente, así también la segunda venida de Cristo será diferente a la primera. La segunda vez, repito, será diferente. En la visión del apóstol Juan y en algunos otros pasajes que vamos a analizar, vemos el glorioso regreso de Jesús a la tierra. El cuadro es muy distinto la segunda vez. En ese día en el que nos toca, en este día, hoy, en el que nos toca el tema de la segunda venida, vamos a considerar algunas de las diferencias entre su primera y su segunda venida. Punto número 1. La primera vez Jesús vino cumpliendo las profecías. La segunda vez vendrá conforme, ¿qué dice ahí? A su plan futuro y final. Bien podemos decir que las profecías que se refieren a la primera venida de Jesús como Mesías son muchas y se encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Estas profecías describen diversos aspectos de lo que sería el ministerio de Jesús y el cumplimiento de su plan divino de salvación. Profecías sobre la primera venida de Jesús son enumeradas de manera muy clara, como la de su nacimiento, dada por el profeta Miqueas 700 años antes de su cumplimiento. Miqueas 5:2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y hermanos, así se sigue todo el Antiguo Testamento profetizando que el Mesías nacería de una virgen, cómo se desarrollaría su ministerio, cómo ejercería su autoridad, además del hecho de que el Mesías sería luz para los gentiles. Y muy importante también son las profecías referentes a su muerte y a su resurrección. En Isaías 53, ahí nos deleitamos en esta profecía. Pero también en el Salmo 22, que dice así: mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos
y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Profecía cumplida. En su primera venida, Jesucristo vino a la tierra como un bebé nacido en un pesebre, allá en Belén, tal como fue profetizado. Jesús, nuestro Señor Jesús, cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, su vida, ministerio, muerte y resurrección, repetimos. Sin embargo, hay algunas profecías y planes respecto al Mesías que Jesús aún no ha cumplido. La segunda venida de Jesús será el retorno de Cristo para cumplir con su plan divino ya establecido. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida, Jesús será el rey conquistador. En su primera venida, Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias, allá en el pesebre. En su segunda venida, Jesús vendrá con los ejércitos celestiales, ahí a su lado. El hecho de encontrar en todo el Antiguo Testamento muchas profecías sobre la primera venida de Jesús y haberse cumplido al pie de la letra es considerada, hermanos, una prueba irrefutable de la inspiración de la Biblia. Nos hace entender que la Biblia es verdad, que es la palabra de Dios y que se cumple. Y déjenme decirles que según Scribd, ahí les voy a parar dos palabras sin bombera. Scribd, ¿qué es Scribd? Es un sitio web. A lo mejor no entiende como yo, pero déjenme compartirles esto. Scribd es un sitio web para compartir documentos que permite a los usuarios publicar archivos de diversos formatos e incrustarlos en una página web. Y según Scribd, Jesús cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal. Y según Reddit, a lo mejor alguien lo ha escuchado, yo no, que es también un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias, se dice, donde los usuarios pueden añadir textos, imágenes, videos o enlaces. Según esto, hay 248 profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo y todas se han cumplido. Ahora bien, podemos decir que así como se cumplieron todas las profecías respecto a la primera venida, de igual manera se cumplirán todos los futuros acontecimientos respecto a su segunda venida. Misma que sin duda, hermanos, está muy cerca. Jesús mismo prometió a sus discípulos que volvería otra vez. Vemos en Juan 14 del 1 al 3 que dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué palabras tan maravillosas, ¿no les parece? Y bien podríamos preguntarnos, ¿cuándo volverá otra vez Jesús? Y podríamos decir por los acontecimientos que estamos viviendo que Jesús volverá muy pronto, aunque es verdad que nadie sabe el tiempo exacto de su segunda venida. Leemos en Marcos 13:32 que dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, dice, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Interesantemente, los discípulos le preguntaron a Jesús la misma pregunta antes de que él regresara al cielo. Y en ese momento Jesús les dijo que ellos no podían saber el tiempo, porque solo el Padre tiene la autoridad para saberlo. Por lo tanto, Jesús podría venir dentro de 100 años, o el año entrante, o el mes que viene, o mañana. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Bueno, significa que debemos de estar siempre preparados para la segunda venida de Jesucristo.
Debemos velar y enfocarnos en Jesús, porque el diablo, hermanos, está buscando distraer a la raza humana de entender los tiempos y la cercanía de la venida de Jesucristo. Muchas personas se preguntan, ¿cómo será cuando regrese? Bueno, bien podemos decir a la luz de lo que nos dice la Biblia, que la segunda venida de Cristo será brillante, ruidosa, gloriosa. Este evento no puede ser escondido. Todo ser humano en el planeta Tierra lo verá. Él vendrá personal y literalmente, como dice Apocalipsis 1:7, que va a aparecer ahí, que dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Hermanos, no habrá una persona en la tierra que no esté ajeno a la segunda venida de Cristo. Y algo muy interesante es que Cristo mismo describe la manera de su regreso. Y leemos en Mateo 24, que dice, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá a los de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Tengamos muy presente entonces, mis queridos hermanos, que la primera vez Jesús vino completando las profecías perfectamente bien. Y la segunda vez también vendrá conforme a su plan futuro y final. Punto número 2. La primera vez Jesús vino para servir y la segunda vez vendrá para reinar. Leemos en el relato de los últimos tiempos que nos presenta el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, ahí en el capítulo 19 que dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. ¿Sí seguía ahí? De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. El Apocalipsis es un libro tremendo, hermano, que en algún momento de su vida debe de estudiar. Y bien podemos decir que Jesús no carecía del derecho de reinar sobre la tierra cuando vino por primera vez. Jesús tenía todo el derecho y la autoridad para reinar. Sin embargo, si él hubiera establecido su reino cuando vino por primera vez, lo habría tenido que hacer eliminando a todos sus enemigos. La historia nos muestra que vino a un mundo rebelde. Si hubiese establecido su reino la primera vez, habría tenido que aplastar la rebelión por la fuerza, y lo podía hacer. ¿Qué habría significado esto? Significaría que no habría posibilidades de salvación para ninguno de nosotros. Nosotros también nos encontraríamos condenados por nuestros propios pecados, junto con todos los demás. Jesús tuvo todo el derecho de hacer esto la primera vez que vino, sin embargo no lo hizo. De hecho, él mismo declara en Marcos 10:45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Teniendo el derecho de ser servido, primera venida, él vino para servir. Su gran amor lo motivó a darnos a todos una oportunidad para alcanzar salvación.
En lugar de venir para aplastar toda resistencia con su gran poder, Él vino la primera vez para ofrecer a todos sus enemigos la oportunidad de cambiar. Él vino y pagó con su propia muerte, con su propia sangre, lo que nosotros, lo que tú y yo debíamos haber pagado para que pudiéramos ser perdonados. Él murió y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser parte de su ejército vencedor. Es una oferta increíble en realidad. Si la policía, es como si la policía llegara para arrestar a un delincuente y uno de los policías se ofreciera para pagar su condena. Humanamente hablando, estas cosas no suceden, pero el amor de Dios es distinto. Jesús vino por primera vez para hacernos esa oferta. La primera vez Jesús vino para servir, la segunda vez, sin embargo, Él vendrá para reinar. Ya no vendrá como aquel humilde que entró en Jerusalén montado en un asno. Ahora vendrá sobre un caballo blanco, un caballo de guerra. Aquellos ojos comprensivos y amorosos ahora resplandecerán como llamas de fuego. En lugar de una corona de espinas, llevará en la cabeza muchas diademas, pues todos los reinos del mundo pasarán a ser de él. En lugar de traer un nombre vituperado por los soldados, tendrá un nombre que solo él conoce. En lugar de vestirse con la ropa humilde de un campesino galileo, vestirá un manto teñido en sangre. Esa sangre que él derramó es su triunfo sobre la muerte. En lugar de tener como seguidores una banda de hombres que ni lo entendían y que lo abandonaron en el momento de mayor necesidad, vendrán al frente de los ejércitos del cielo. En lugar de traer palabras de salvación en la boca, vendrá con una espada afilada. Con ella herirá a las naciones, las mismas naciones que lo hirieron a él. Ya no tendrá un toque suave. Ahora con puño de hierro establecerá su gobierno sobre la tierra. Hermanos, la segunda vez va a ser diferente. ¿Dónde te encontrarás tú en aquel día? Formarás parte de los ejércitos del cielo, habiéndote entregado a Cristo y vestido con el lino fino, que es una vida de justicia y rectitud. ¿O serás parte de la gran masa rebelde que verá y padecerá el lado filoso de su espada? La primera vez que Jesús vino, Él ofreció su vida, su propia carne y sangre como un sacrificio. Él mismo dijo, allá en Juan 6:53, que ahí aparece, dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Hermanos, en la cruz Jesús ofreció su cuerpo por nosotros. Ahora nos invita por fe a recibirle como Señor y Salvador, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y así poder también tomar su alimento espiritual. La segunda vez que venga Jesús, la comida será muy diferente y será ofrecida precisamente por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En lugar de ofrecerse a sí mismo, preparará un banquete para todos los invitados. ¿Estás tú invitado? Vayamos al punto 3, el último punto. La primera vez Jesús vino para salvar. La segunda vez vendrá para conquistar y juzgar. Dice en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Entendemos en este pasaje, hermanos, que en su segunda venida la conquista será completa.
el ángel extiende una invitación a las aves para que coman la carne de toda clase de personas, no solo los ricos, ni solo los pobres, no solo los poderosos, ni solo los marginados. Todos los que hayan rechazado a Jesucristo como Señor de sus vidas sufrirán el castigo que se merecen. La bestia y el falso profeta, las fuerzas espirituales que han engañado a todo el mundo, serán lanzados, dice, directamente al lugar de castigo eterno, el lago de fuego y azufre, en un lugar de castigo eterno preparado para ellos. Los seres humanos que estén en ese momento morirán frente a la llegada de Jesús, aunque luego resucitarán para ser juzgados. En su segunda venida, hermanos, Jesús viene para conquistar en fidelidad y en verdad. Su mismo nombre mencionado en el verso 11 lo declara diciendo, su jinete se llamaba fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Él no vendrá para desquitarse. Jesús vendrá para castigar toda la maldad y el pecado humano. Ese pecado está en cada uno de nosotros. Si nosotros no hemos aceptado su oferta de perdón, tendremos que responder por cada cosa mala que hayamos hecho. Será horrible para la persona que no conoce a Cristo estar vivo en ese momento. Ahora bien, puede ser que la imagen de Jesucristo que te presenta este pasaje no cuadra con la idea que tú tienes de Él. Quizá tú te lo imaginas como un hombre gentil, amoroso, servidor. Posiblemente hasta lo veas en alguna ocasión un poco débil. Te diré que si tan solo leyeras los evangelios con cuidado, te darías cuenta de que Él no es así. Jesús es un gran hombre, un hombre de verdad, más hombre que cualquiera de nosotros, un hombre fuerte y sensible a la vez. Sin embargo, Jesús es un hombre que puede ser un buen amigo, un buen maestro y un gran rey. Como lo conoces, depende totalmente de tu respuesta a Él. Puedes conocerlo como aquel que te transforma, que te salva, que te renueva y que te lleva a un lugar mejor. O puedes conocerlo como el guerrero que te destruirá. Si tú te acercas a Él con arrepentimiento, si le entregas tu vida y buscas su ayuda para vivir como Él quiere, no tendrás que conocerlo como lo describe este pasaje. Jesús te ama y no quiere que sufras ese destino de sufrimiento eterno. Sin embargo, hermanos, el amor no obliga. Si obligara ya no sería amor, sino imposición. Por eso Él te invita a recibir su salvación. Si tú le rechazas, le dejas sin alternativa. La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de todos los creyentes, de que Dios está en control de todas las cosas y que es fiel a las promesas y profecías de su palabra. Recordemos entonces que su primera venida fue para salvarte a ti y a mí y a todo aquel que se acerque a Él con fe. Pero la segunda venida será para juzgar y conquistar para sí al mundo y vivir en eterna paz y felicidad. ¿Qué podemos hacer en espera de esa segunda venida? Bueno, primero debemos estar atentos a las señales de la segunda venida. ¿Qué señales? Bueno, las señales de la segunda venida de Cristo según la Biblia incluyen eventos celestiales como el oscurecimiento del sol y la luna, así como eventos terrenales como guerras, terremotos, el aumento de la iniquidad. También se predice la predicación del evangelio en todo el mundo y la persecución de los cristianos, y esto cada vez se ve más. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos? Bueno, los cristianos debemos de estar en guardia y velando, orando hasta el día del Señor. Dice en Lucas 21, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Fíjense, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes
para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Y una última pregunta que nos podemos hacer. ¿Hay algo más que debemos saber en relación con su segunda venida? Bueno, como les decía, hay muchas cosas, pero la Biblia nos dice que Jesús viene otra vez también a recompensar y a llevarse a los justos al cielo. Dice en Apocalipsis 22:12, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Y la Biblia también nos dice en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hermanos, en su segunda venida, Cristo nos dará personalmente la herencia del reino de Dios, mismo que Dios ha preparado para ti y para mí. ¿Y sabes desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Qué cosas tan tremendas. ¿No te parece algo extraordinario y digno de tenerse presente siempre para vivir conforme a sus preceptos divinos y conforme a su bendita voluntad? Termino, hermanos. La vida no es un ciclo interminable de repetición. No. Vamos hacia un desenlace final. La historia de este mundo tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito y un destino. Ahora te pregunto, ¿dónde estarás cuando Cristo venga por segunda vez? Pongamos las cosas en claro. Podrás estar detrás de la espada de Cristo, formando parte de su ejército celestial. O podrás estar delante de su espada, exponiéndote a su castigo y a la destrucción de todos los enemigos de Dios. De ti depende dónde estarás. ¿Quieres estar con Jesús, de su parte, con la paz que solamente esto da? Vamos a orar. Gracias, Dios. Muchas gracias por el privilegio que nos das de leer tu palabra, de meditar en ella y de poder saber, Señor, que Cristo viene pronto. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que estamos viviendo no es el todo de la vida. Hay cosas más extraordinarias, más hermosas, más bellas y cosas que son eternas y que tú tienes preparado para cada uno de los que creen en Cristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Cristo. Si hay alguien entre nosotros que aún no ha decidido por Jesucristo, este es un buen momento para que te pueda decir, ven Dios a mí. Ven Jesucristo a morar en mi corazón. Quiero recibirte como Señor y como Salvador. Y gracias porque perdonas mis pecados y me das salvación y vida eterna. Que esta sea, Señor, la seguridad de cada uno de los que estamos aquí. Sigue bendiciéndonos, Señor, en el estudio de tu palabra, en el poder seguir adorándote, en el poder seguir sirviéndote, Señor, y que podamos estar preparados y listos para tu segunda venida, esa venida gloriosa que podremos presenciar, si es que es tu voluntad, desde este mundo, o quizá ya estando en tu presencia. Gracias por tu palabra. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.